queja a la adoración. El libro del profeta Habacuc prácticamente es el proceso de transformación de un hombre. Y justamente de esto quiero compartir, porque el libro de Habacuc nos enseña que Dios toma nuestras quejas sinceras y a través de un proceso las transforma en adoración. La vida del profeta justamente es un viaje espiritual que refleja el nuestro en lo personal, de la confusión, de la queja, de la desconcertación, a la alabanza y a la adoración. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado y hemos alzado la voz al cielo diciendo, ¿por qué, Señor? En momentos de angustia, de dolor, hay un silencio divino y nuestro corazón se llena de tantas preguntas. Y justamente Habacuc nos representa quiénes somos nosotros justamente en días oscuros, donde no hay respuestas inmediatas, sino más bien un proceso, el mismo proceso de Habacuc que nos lleva de la queja desesperada, pero lo hermoso es que termina en una adoración. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido que las oraciones no pasan del techo? Como que si Dios no nos escuchara. Hemos visto y aún hemos sido víctimas de injusticias, de dolor, de pérdidas. Y en medio de eso nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de todo ello? Esa voz interna que quizás tenemos temor de decirla, justamente es la voz de la queja que todos tenemos, que tarde o temprano lo llegamos a experimentar. El profeta Habacuc, sin embargo, se atrevió a hacer algo que muchos de nosotros quizás nos cuesta. Se atrevió a decírselas a Dios, porque él tenía una relación muy íntima y muy personal con el Señor. El libro del profeta Habacuc es interesante porque es un libro, un diario íntimo, personal. Habacuc nunca predicó en las plazas, a pesar de ser profeta. Es más, creo que ni siquiera él mismo pensaba que era profeta. No alzó la voz en los palacios, no confrontó a reyes. Su ministerio fue íntimo, un diálogo sincero con Dios, y eso es lo que hemos leído en esta mañana. Ese diálogo justamente abre la puerta a ese viaje espiritual que Habacuc justamente tiene. El libro justamente nos enseña ese proceso de transformación que nosotros también podemos experimentar. Habacuc pasó de protestar y de quejarse, el primer capítulo, y termina cantando, adorando al Señor. Inició en el valle de la confusión, desconcertado, pero termina en la cima de la adoración, levantando sus manos y glorificando al Señor. Por eso es que el libro tiene una característica sin igual, que pocos libros tienen. Es único porque no es un mensaje al pueblo, es una conversación íntima entre un hombre y Dios. Y su estructura es un proceso de cambio. Queja, espera, visión recibida y termina en adoración. Y ese es el clímax del libro. Es un cántico poético donde adora, donde ya no depende de lo visible, sino de Dios mismo. Así que recorramos un poco breve este recorrido de Habacuc. Lo primero que vemos es la queja del profeta, el capítulo 1, justamente. Hay desconcierto frente a la injusticia. Habacuc inicia con clamor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y justamente ese es el eco del alma humana, de nuestro corazón, cuando lo que vemos no concuerda con lo que creemos. Describe un panorama oscuro en los primeros versículos. Violencia en las calles, corrupción en los tribunales, impunidad para los malvados. Aquí Habacuc nos muestra una tensión humana real, y es esta: cuando nuestra fe tropieza con la realidad que vemos. Sin embargo, Habacuc aquí hace algo interesante. Habacuc no calla. Él se atreve a quejarse con Dios. Sí, y eso es lo que dice. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?
Y aquí hay un principio importante que queremos compartirles esta mañana, que la oración sincera comienza cuando dejamos de callar lo que nos duele. La oración sincera comienza cuando dejamos de negar lo que tenemos internamente y comenzamos a admitirlo delante del Todopoderoso y lo presentamos al único que puede transformar nuestro lamento en baile. A veces negamos nuestra realidad, la realidad externa, pero también lo más importante es la realidad interna, las heridas, el dolor que llevamos dentro. Así que de la queja surge un diálogo hermoso de Habacuc con Dios. Y en ese diálogo Dios responde, porque la oración justamente es hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, Dios habla con nosotros también. La respuesta de Dios no se deja esperar, pero es desconcertante para Habacuc. Dios le responde al profeta: yo levanto caldeos. Y esta respuesta es desconcertante para Habacuc porque la solución divina para Habacuc es una paradoja. La respuesta de Habacuc, la respuesta de Dios para Habacuc, como también para nosotros, es un golpe fuerte a la mente. ¿Cómo un Dios justo? Se preguntaba Habacuc. ¿Cómo un Dios justo puede usar un pueblo cruel como instrumento en sus manos? Esto nos enseña que Dios, justamente es una frase que leí hace un momento, hace un tiempo, que Dios escribe recto en renglones que a nosotros nos parecen torcidos. Déjeme repetírsela. Dios escribe recto en renglones que parecen torcidos. Y ese es nuestro testimonio. No pensábamos estar aquí delante de ustedes, pero Dios escribe recto en lo que para nosotros parece torcido. La fe no se construye, hermanos queridos, con explicaciones fáciles, sino sobre la certeza de quién es Dios y que de los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Así que la respuesta no calma a Habacuc. Todo lo contrario, lo levanta, lo lleva a un segundo lamento. Y la segunda queja justamente se basa en lo que supuestamente Habacuc sabe de Dios. Habacuc afirma lo que sabe. ¿No eres tú Dios desde el principio, Jehová, Dios mío, santo? Así que la fe de Habacuc lucha contra la razón. Lo expone ante aquel que lo disipa todo. Su razonamiento, su cuestionamiento, lo expone, pero lo expone ante Dios, que trasciende lo que nosotros sabemos de Él. Y nosotros a veces pretendemos saber cosas de Él. Pero hermanos queridos, Él es más grande de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y muchas veces nos convertimos en Job y en sus amigos, tratando de entender a Dios. Por eso Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces hablamos cosas que no entendemos, como dijo Job. Habacuc aquí no logra conciliar dos cosas contrarias: la santidad de Dios con la brutalidad de los caldeos. No logramos concebir que un Dios santo amoroso puede usar al impío para transformarnos. Y Dios usó una persona para cambiar mi vida, mi padre. No era creyente. Y yo recuerdo cuando le dije al Señor: Señor, ¿por qué me diste este padre? Tenía problemas con el alcohol. Y oí la voz del Señor cuando me dijo: es instrumento en mis manos para formarte. Y Dios usó muchas personas para cambiar nuestras vidas. La injusticia de algunas personas hizo también que nosotros estuviéramos aquí, delante de ustedes. Así que algo cambia en Habacuc. Ya no está gritando, ahora justamente cambia la posición. Se coloca en una torre de vigía, dispuesto a guardar silencio y a escuchar lo que Dios le dirá. Y permítame compartirle otro principio aquí, que la transformación de Habacuc comienza con esto, que en vez de insistir en hablar, en quejarse, se dispone a escuchar, a guardar silencio de cosas que no entiende. Y al guardar silencio, él está dispuesto a escuchar y su corazón silencia preguntas y aquieta el alma para el siguiente paso, para recibir la visión de Dios. Y Dios le habla a través de una visión. La torre de vigía, que dice
el capítulo 2, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esta imagen es hermosa porque nos habla de un profeta, de una persona que está en silencio, que está esperando que Dios le hable. Habacuc justamente ha pasado del ruido de la queja al silencio, esperando en el silencio, en fe al Señor. La espera la convierte justamente y el silencio lo convierte en un escenario donde Dios le habla a Habacuc. Y esto es, hermanos, lo que quiero compartirles. Lo siguiente es esto, que la fe no siempre empieza con un pequeño rayo de luz. A veces todos queremos ver un pequeño rayo de luz para poder comenzar a creer en el Señor. Pero no, muchas veces se empieza con solo esto, con la decisión de esperar en medio de la oscuridad. Cuando todo está oscuro, lo que nos toca es esperar. Nosotros con mi esposa y familia experimentamos un silencio de mucho tiempo con el Señor. Al principio del ministerio, Dios hablando por aquí, Dios hablando por allá, Dios dándonos visiones de una manera, de otra, y de repente la voz de Dios calla y hay un silencio. Y en ese silencio, en esa oscuridad, lo que nos tocó esperar juntamente con mi esposa y con mi familia es creer que el Señor nos estaba guiando. Y a esa espera Dios justamente responde y le dice justamente estas palabras. Escribe la visión, grábala en tablas para que corra el que leyere en ella. La palabra escrita justamente le asegura al profeta que esto va a permanecer. Y Dios le dice, aunque tardare, espéralo. ¿Por qué? Porque el reloj de Dios, hermanos queridos, nunca se atrasa ni tampoco se adelanta. Él llega a tiempo. Amén. El contraste aquí es hermoso, de que Dios llega a tiempo y le dice que el justo por la fe vivirá. Déjeme compartirle otro principio más, que la vida verdadera se sostiene no en el orgullo, ni tampoco en la autosuficiencia, sino en la confianza que tenemos en Dios. Así que aquí Dios le responde con una visión de lo que vendrá. Y la visión no solamente le aclara el presente, sino que también le garantiza el futuro, lo que Dios va a hacer. Y posteriormente Dios le dice qué es lo que va a hacer. Hay 5 ayes, hay del codicioso, hay del violento, del injusto, del cruel, del idólatra. Y cada ay es un mensaje al profeta que le dice una cosa importante. El mal nunca va a triunfar sobre el bien. Le dice algo importante, yo tengo control de todas las situaciones. Así que Dios lleva al profeta a un paso más adelante. Es que Dios le está hablando por oráculos, por profecías, por visiones. Pero las primeras visiones le dicen lo que va a pasar. Pero hay algo más. Dios le da una revelación de quién es Él, de su persona. Así que el capítulo 2 termina más que con una visión de lo que va a pasar y termina con una visión de la majestad del Señor. Jehová está en su santo templo, dice el profeta. Calle delante de él toda la tierra. Así que el ruido se apaga, la queja termina, el silencio reverente abre una visión de la presencia del Señor. Hermanos, déjenme decirles esto, que la visión de la santidad de Dios siempre va a transformar nuestro lamento en reverencia y va a preparar nuestro corazón para la adoración. Déjenme compartirse una vez más. La visión de la santidad de Dios siempre va a transformar nuestra vida, siempre va a transformar nuestro lamento y lo va a transformar en reverencia y va a preparar nuestro corazón para adorar al que vive por los siglos. Esta es la visión que Dios le da a Habacuc, que lo lleva justamente a la adoración. Y este es lo último. El último capítulo justamente termina en adoración. Y aquí la adoración de la oración del profeta, es decir, el capítulo 3, el profeta comienza con una oración de avivamiento. Habacuc inicia recordando que Dios le habla. Su reacción
Ya no es de temor, sino de reverencia ante las palabras que Dios le dio. Permítame hacerle una pregunta de forma personal. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿despierta temor en nuestro corazón? Es una pregunta que debiera de hacernos reflexionar a todos. Porque Habacuc pasa justamente de ese temor a la súplica y ya no pregunta por qué, ahora pide: aviva tu obra en medio de los tiempos. Ha dejado de mirar hacia afuera donde ve injusticia, ahora fija su mirada en Dios. Y la palabra del Señor despierta en él un temor reverente. Su súplica es breve, pide vida, pide misericordia. Y aquí es donde la adoración comienza, cuando se despierta un temor reverente en nuestros corazones. Dejamos de exigir explicaciones. Yo dejé de exigirle y preguntarle y pedirle explicaciones al Señor. Cuando las puertas se cerraron en Israel, lloramos amargamente. Y hubieron muchos por qué. Y muchos por qué. Pero dejamos de preguntar y exigir explicaciones y empezamos a ver a Dios a obrar en medio de las circunstancias. Y esto nos llevó a adorar al Señor. Y la adoración justamente, hermanos queridos, el que adora lo lleva a pedir a que Dios se manifieste y que su obra sea avivada en medio de nosotros. Y la adoración, déjeme decirle esto, que tenemos que practicarlo más continuamente. La adoración nos abre la puerta a muchas cosas, pero especialmente a una que Habacuc le abrió la puerta, a una visión más gloriosa de la majestad de Dios. Dios le da una segunda visión, le da un paso más adentro, le da una revelación de su gloria. Aquí entonces el profeta contempla a Dios ya no sentado en su trono de gloria, ya no sentado en su templo, sino que ve a Dios actuando y moviéndose. Ve a Dios recorriendo la tierra con poder. Por eso el profeta dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc ve mares abiertos, Habacuc ve montañas temblando, Habacuc ve enemigos derrotados, Habacuc ve a Dios actuando. El temor inicial se convierte en reverencia, que lo hace adorar. Y la adoración lo hace ver a Dios moviéndose, y que aquel que actuó ayer sigue actuando hoy. A veces vemos una sociedad bastante intimidante, que va conquistando y va conquistando, y a veces vemos la iglesia que va más bien retrocediendo. Hermanos queridos, déjeme decirle, hay alguien que está sentado en su trono de gloria todavía y sigue actuando al día de ahora. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos, y Él está presente actuando siempre. Tenemos que recordar justamente eso, que lo que Dios ha hecho en el pasado, hermanos queridos, tiene que fortalecernos al presente, tiene que darnos confianza en lo que Dios hará en el presente. Al final Habacuc se eleva en adoración. Escuche, la visión de lo que Dios hará le hace confiar, pero la visión de su gloria le hace adorar. La visión de lo que Dios hará le hace confiar, pero la visión de su gloria le hace adorar. Y aquí comienza el cántico de confianza. Inspirado en Dios, decide confiar. Sí, pinta un cuadro totalmente desconcertante, pero dice esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y él proclama estas palabras: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aquí Habacuc ya no se queda solo inspirado, no se queda solo adorando. Él declara, lleno de fe y de confianza, justamente de una gran inspiración. Él ya está transformado.
Ya no es el intercesor que presenta quejas, es el profeta que ha sido cambiado y transformado justamente por la adoración. Es él quien declara: Jehová es mi fortaleza. Él me hace andar en las alturas. Y mire este detalle hermoso que el libro termina. Esto me gusta. Que el profeta que empezó quejándose ahora canta desde las cumbres, desde lo alto. Y ve aquellas circunstancias que antes lo agobiaban, las ve pequeñas. Porque él dice: en las alturas me hace andar. La adoración, hermanos queridos, no siempre cambiará la situación, pero siempre cambiará el corazón. La oración no siempre quitará la aflicción, pero siempre traerá transformación. La oración no siempre cambiará lo de afuera, pero siempre renovará lo que dentro espera. En la vida, hermanos, todos hemos caminado por el valle de queja, cuerpos enfermos, mesas vacías, injusticias que hieren, oraciones que parecen chocar contra un cielo de bronce. Allí nos preguntamos justamente como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? El viaje del profeta también es nuestro. El proceso del profeta también es nuestro. Él luchó con dudas, como también nosotros luchamos con muchas dudas. Tembló ante la palabra cuando Dios le habló, pero eligió callar y esperar. El silencio reverente comienza a transformarlo. Dios no solo le muestra el futuro, que le da confianza, sino que le revela su gloria. Habacuc pedía explicaciones de lo que estaba pasando, pero Dios le da mucho más, porque Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios le da una revelación de su gloria. El intercesor, por tanto, que era Habacuc, que protestaba, se convierte en el adorador que canta. Su lamento se convierte en poesía. Su protesta en cántico, su debilidad en fortaleza. Ese también puede ser nuestra misma experiencia también. Porque Dios, hermanos queridos, como he dicho, no siempre cambia lo que nos rodea, pero sí cambia lo que somos por dentro cuando Dios se nos revela. Habacuc empezó preguntando, pero terminó adorando. Quizás comencemos nosotros quejándonos delante de Dios. Puede ser un buen punto de partida si lo hacemos delante de la presencia del Señor, porque estoy seguro que esa queja el Señor te la transformará en adoración. De la queja a la adoración, ese fue el viaje de Habacuc, ese puede ser el viaje nuestro. Por eso quiero invitarte en esta mañana que cierres tus ojos y dale gracias al Señor por las circunstancias que estás pasando. Y que Dios se te revele como Habacuc y puedas decir, aunque la higuera no florezca, y puedas decir, aunque las vacas sean y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.